¿Qué tal, queridos amigos? El frío parece que arrecia, como la inflación y sobre todo como la delincuencia organizada. Nos cuentan por ahí que ha bajado el índice de criminalidad en México. No es cierto. Es algo que se han inventado, como Fox inventó que se había abatido la miseria, con solo decir que aquellos que ganaban más de $2 al día no debían ser incluidos entre la población que estaba en pobreza extrema. Así, de la misma manera, con la misma mentalidad, se habla ya de que la violencia se ha reducido cuando es evidente que no es así. Sinaloa sigue en llamas. Y Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, están en una situación verdaderamente deplorable. Pero es en todo el país. Hablaban de que Yucatán, por ejemplo, ya había logrado estabilizarse, que no había violencia de ninguna naturaleza, de que estaba bien. Pues ahora ya aparecen también muertos por aquí y por allá en la península yucateca. Guanajuato sigue en ese estándar terrible, pero también mienten considerablemente cuando se habla de la inflación. Dicen que la inflación solamente fue de 4.5%, 5%, digamos, durante el año 2024. Es una mentira verdaderamente insostenible. Lo que pasa es que la señora Claudia Sheinbaum hace rato que no va al mercado, y mucho menos al supermercado. Ella, pues, seguramente mandará alguna empleada doméstica para que haga sus compras, o a lo mejor va también el señor Jesús Tarriba, que pues, ya se cambiaron los papeles ahí. Pero bueno, el caso es que no va. Y como no va, no sabe, no se entera de que muchos productos agrícolas han subido mucho más del 20% en un año. ¿Y esto por qué? Porque están bajo el dominio del narcotráfico. El narcotráfico, el crimen organizado, es el que está poniendo los precios a su entender después de que dominan el territorio en donde se produce más y mejor. Es decir, ya ni siquiera podemos controlar los precios de los productos porque sencillamente el narcotráfico impone sus impuestos. Y en este escenario aparece la noticia de que Nemesio Ceguera, el Mencho, ha muerto. ¿Pero quién divulga la información? No me refiero a los periódicos que se atreven a hacerlo. Me refiero a quienes son fuentes de información como la DEA. La DEA norteamericana es la que informa de la muerte del Mencho, el hombre que a sus 58 años vivió una vida terriblemente delincuencial. Empezó nada menos que cuando tenía 16, 17 años y comenzó con una fuerza terrible y no dejó de ser un perseguido político. Fue 2 veces encarcelado en San Francisco, por ejemplo, y así por el estilo, logró al fin fundar el Cártel Jalisco Nueva Generación, que junto con el Cártel de Sinaloa combatían a los Zetas, pero los Zetas desaparecieron y formaron otra organización distinta, el Cártel del Noreste. Y con esto, pues ya toda la costa este de nuestro país y la costa oeste están en manos del narcotráfico. Le llamaban al Mencho el Matazetas, porque él fue el que desapareció supuestamente el organismo, pero los Zetas se disfrazaron de otro cártel y siguen operando en nuestro país con bastante espacio. Pero bueno, resulta que, de acuerdo a las informaciones oficiales,
los miembros de los cárteles están siendo abatidos, los líderes. Por ejemplo, la captura de Ismael El Mayo Zambada desató una terrible violencia en Sinaloa, que no cesa. La muerte del Mencho, del cártel Jalisco Nueva Generación, puede también poner en estado de alerta y de guerra a los que provienen del cártel Jalisco Nueva Generación. Y por eso, fíjense lo que les voy a decir, surge Andrés Manuel López Obrador, sí, el predecesor, mandando una carta a los senadores, que por cierto se le dio bastante poco vuelo, a pesar de que la carta existe y es real. Manda una carta a los senadores diciendo, y esto lo confirma Ricardo Pascoe, que es uno de los elementos de izquierda más respetados en el país, bueno, pues diciendo sencillamente que él se deslindaba de las políticas de seguridad de Omar García Harfuch y que además él consideraba que era un error no continuar con la política de abrazos, no balazos, es decir, cubre con sus brazos luminosos endiosados a los narcos para que no los sigan persiguiendo. Y por si fuera poco, en esa misma carta dice que si los Estados Unidos pues deciden involucrarse en el tema con su ejército hollando nuestras fronteras y nuestra soberanía, él llama a una insurrección nacional. Yo quiero ver cómo le va a hacer Andrés para combatir al ejército norteamericano. Lo único que hace es estar provocándolo. Es como el puercoespín que se enfrenta al oso, como decía el ex embajador Jeffrey Davido. Un puercoespín que molesta hasta que el oso le da un zarpazo y acaba con el puercoespín. Esta es más o menos la teoría López Obradorista que verdaderamente avergüenza en la voz de un expresidente que tendría que estar ya retirado y no estar interviniendo en las decisiones del gobierno. Sí, es la evidencia clarísima de que tenemos un segundo maximato nacional, de Calles a López, o López en la calle, vamos a decirlo de una manera juguetona, con las palabras, para ver si así nos entienden aquellos que no quieren ver la realidad. Y en todas estas, además, existen peligros muy serios para nuestro país. Fíjense, está la economía en crisis. Mañana se celebra a los niños con la llegada de los Reyes Magos, que esperan derramar sobre México algo así como 24,000 millones de pesos. Esto es lo que se calcula que van a ingresar los padres de familia para festejar a los Reyes Magos y a los niños que reciban sus juguetes. Es decir, la cuesta de dinero que viene va a ser pavorosa, con una inflación mucho más de lo que esperábamos y sobre todo una inflación que mienten constantemente los economistas del gobierno que existe, porque si bien es cierto que ya hasta la gasolina subió, y esto hace imposible que la inflación sea del 4 al 5%, sino que es mucho mayor, tendremos que sacrificar nuestra economía a causa de la mala administración del gobierno. No lo dicen así, presentan a Claudia Sheinbaum como una especie de salvadora, pero resulta que terminó el Tren Maya y no funciona la refinería, las pérdidas de Mexicana de Aviación son inmensas, el AIFA dicen que es un aeropuerto con mucha clientela, y no es así, es falso. Es decir, nos mienten constantemente para tratar de justificar su malhadado gobierno. Morena no sabe gobernar, sabe esquilmar, y esto es verdaderamente
a lo que nos oponemos los mexicanos de bien, a que no nos jueguen el dedo en la boca, a que no nos mientan, a que no nos sigan llevando al abismo de una confrontación con los Estados Unidos. Y no es porque me simpatice Estados Unidos, no tiene por qué no simpatizarme, salvo por las invasiones que ha sufrido en nuestro territorio. Pero, ¿cuál es el motivo para enfrentarse ahora con tanta virulencia a un gobierno que será virulento como el del señor Trump? Hay que tener un poquito de precaución, diría yo, porque enero se nos presenta a oscuras. No van a callar. Y lo digo con cero cobardía.